En esta hora vamos a tratar de tocar un tema muy importante. Hemos estado ahondando en las escrituras y hemos tomado también algunas referencias viendo la historia babilónica. Y yo quiero que toquemos el origen de la Navidad, que es muy importante a la luz de la palabra del Señor y que es en realidad esa fecha, ya que yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que despertar a la realidad, porque ha llegado de nuevo la Navidad y millones de personas disfrutarán de los días festivos y celebrarán el nacimiento de Cristo. Pero no obstante, creo que deberíamos ver qué estamos celebrando en realidad. Es triste decirlo, pero la Navidad se ha comercializado tanto que la mayoría de los cristianos apenas se dan cuenta del verdadero significado que tiene la mayoría de las tradiciones relacionadas con esta época considerada santa. O sea que durante todos los tiempos, hermano, hemos visto cómo la iglesia se ha paganizado de una manera tremenda. Cuando profundizamos en el tema, salen a la superficie algunas realidades inquietantes que han permanecido ocultas durante siglos, pero que todo verdadero cristiano necesita comprender para evaluar correctamente sus actitudes respecto a esos días, pues tan especiales como se les llama. Con toda seguridad, hermano, lo que se revelará en este mensaje inquietará y tal vez molestará a muchos, pero la verdad sigue siendo la verdad y la palabra de Dios dice, quiero que vaya a Juan 8:32 para ir metiéndonos de lleno. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Nadie, hermano, puede ser libre si no conoce verdaderamente la verdad, ¿verdad? Que ahora en realidad vivimos. Como dice el pasaje mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Y nosotros, como vasos, como instrumentos útiles para Dios, debemos de hablar estas verdades siempre desde los púlpitos, porque es algo sagrado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estas verdades sobre el tema que ahora compartimos nos sirva para ubicarnos en la realidad de una vida verdaderamente apegada a la palabra de nuestro Dios y no a las tradiciones de los hombres humanos. Pero quiero ver 3 puntos de vista. En líneas generales, se contempla la Navidad desde uno de estos 3 puntos de vista. Primero, dentro del contexto bíblico, dentro del marco del comercialismo o dentro de la perspectiva de sus orígenes paganos. En primer lugar, hay que ver dentro de su contexto bíblico, tal como lo narra Lucas en sus 2 primeros capítulos del Evangelio. En Lucas capítulo 2, del 1 al 7, dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, ¿verdad? Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que es llamada Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María y su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, este hermoso relato de Lucas, que confirma Mateo, hace que todos los verdaderos cristianos sientan el pecho henchido de gozo. Es la descripción de la encarnación de Dios cuando vino a vivir en medio de los hombres. Ahora bien, aunque estamos seguros que Jesucristo no nació el 25 de diciembre y puesto que nadie puede señalar con precisión la fecha de su nacimiento, en realidad, ¿qué estamos celebrando entonces? ¿Verdad? Antes de ir a las verdades y raíces de muchas de nuestras observancias religiosas, quiero hacer notar que el cristianismo verdadero tiene muchas razones para recordar el nacimiento de nuestro Señor con adoración y con alabanza, glorificar a Dios y darle gracias por haber enviado a su Hijo para que sirviera como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los seres humanos.
Sin Él y sin este momento único en que Dios se hizo hombre, todos moriríamos en condenación. Por consiguiente, el hecho de recordar el nacimiento no solo es bíblico, sino que es totalmente adecuado y correcto que el verdadero cristiano recuerde y rinda total homenaje a este acontecimiento con gozo, acción de gracias y sobre todo con reverencia. Lo triste es que la mayoría de las personas no tienen este concepto. La Navidad es solamente una celebración más dentro de una serie de grandes momentos mundanos, obscenamente comercializados. Son demasiados los que celebran estos días por una sola razón: el timbre de la caja registradora, y por supuesto no hay nada de malo en tener ganancias, ni lo hay en los dueños de las tiendas o que prosperen mientras el público celebra la Navidad. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando no sabemos exactamente ni cuáles son los orígenes de esta celebración, podemos que perdemos la visión de lo que estamos haciendo. Por tanto, todos deberíamos buscar un momento de tranquilidad para sentarnos a investigar los motivos que nos impulsan a celebrar estas fiestas. Cada cual debería definir dentro de su corazón si la Navidad es notable porque es la época de más movimiento comercial del año, y lo es, o si es importante porque recuerda el acontecimiento más importante de la historia del mundo. No obstante, más allá de la cuestión básica, hay otras cosas que deben ser exploradas en la relación con lo que se llama época navideña. Pero es lamentable, hermano, que hay un aspecto pagano en esta celebración. Creo que debemos verlo con sinceridad, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, y profundizar en el verdadero fondo histórico de estas fiestas de invierno. Como dijera antes, varias de las cosas que se dirán en este mensaje quizás molestarán a algunos, pero según creemos son ciertas. Además, creo que la verdadera adoración solo se puede fundamentar en la verdad. Por tanto, le ruego, hermano, le ruego, como decía Pablo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis, ¿verdad? Y yo le ruego, hermano, que ore y medite cuidadosamente en lo que le voy a decir en este mensaje que estamos en esta hora. Pero quiero que antes que vayamos, ¿verdad?, más ahondando en este tema, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O veamos una fecha aproximada, bíblicamente hablando, cuándo pudo haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia, pues siempre Dios ha tenido escondida su palabra. Y cuando estudiamos nosotros el nacimiento de Juan el Bautista, nos podemos dar una idea de la fecha del nacimiento de Jesús, aproximadamente, por supuesto. En Lucas 1, usted va a Lucas 1, del 5 al 26, eso lo estudia en su casa usted para no entrar mucho en detalles, porque es mucho lo que tenemos que decir. Entonces, de Lucas 1 al 5:26, yo se lo voy a parafrasear, relata cómo fue concebido Juan el Bautista y da detalles del servicio de Zacarías en el templo. También nos dice que en el 7º mes de embarazo de Elizabeth, el ángel del Señor le apareció a María y le anunció la concepción de Jesús. Si estudiamos las fechas en que Zacarías estaba sirviendo en el templo, según Primera de Crónicas 24, del 7 al 19, y Primera de Crónicas 27, del 1 al 2, nos damos cuenta que en el momento que Zacarías recibió el mensaje del ángel del Señor, era el mes de junio aproximadamente. Sirvió unas 2 semanas en el templo, por lo cual nos damos cuenta que en ese mes quedó encinta Elizabeth, porque él fue a Elizabeth en ese tiempo, o sea que después de las 2 semanas que sirvió se fue. Usted lo busca ahí en Lucas 1 y lo va a encontrar. Bien, ahora, en Lucas 1:26, ¿verdad? Quiero que vea también usted ahí, dice, y el 7º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, sálvate, salve mujer favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres.
Entonces empieza a relatar y a relatar, pero llegamos al verso 36 y dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Entonces, como Zacarías había regresado en ese mes de junio, que es cuando quedó ella embarazada, entonces nos dice que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel del Señor le apareció a María y le anunció que quedaría embarazada y que daría a luz a Jesús. Y si hacemos cuenta de junio más 6 meses, ¿verdad?, nos da diciembre. Entonces, podemos decir que María quedó embarazada en diciembre. Note, quedó embarazada en diciembre. Y si añadimos los 9 meses de gestación que la mujer tiene, nos da septiembre. Entonces, según la Biblia, el Señor nació en el mes de septiembre aproximadamente. Esa es una de las verdades, hermano, que podemos descubrir si estudiamos bien claramente, ¿verdad?, lo que le he hablado yo, que este Zacarías estaba metido en la orden de Abís, ¿verdad?, que era el octava orden sacerdotal que se les había dado, según Crónicas, como lo vimos. No vamos a entrar en detalles porque nos tardaría mucho tiempo, pero usted quiero que lo estudie bien y se va a dar cuenta que la matemática que le saqué ahora sale exactamente porque yo ya lo estudié bien claro. Horas de horas he estado estudiando eso. Bueno, pero en realidad, hermano, notemos ahora el origen. Entonces, en la realidad, la Navidad fue la adopción directa de un festival pagano celebrado un 24 y un 25 de diciembre, en honor al hijo de Astarot, o sea, la diosa babilónica. Se había celebrado durante siglos antes de la llegada de Cristo, lo cual es un hecho bien probado, y los caldeos la llamaban el Día del Niño. En cuanto al árbol de Navidad, que aceptamos hoy sin discusión, era bien conocido en los tiempos paganos anteriores al cristianismo y común a todas las tribus. Y según una leyenda, en la víspera que nosotros llamamos 24 de diciembre, se transformaba un leño en árbol y aparecían en él regalos de los dioses para bendecir a los hombres en el año nuevo. Este árbol era algo común en los días de Jeremías, quien le advirtió expresamente a Israel que abandonaran esas costumbres paganas. Así, según vemos, ¿verdad?, nosotros en Jeremías del 10 al 1, que quiero que vea usted Jeremías 10 del 1 en adelante. Jeremías capítulo 10, vamos a ir a Jeremías capítulo 10, que dice: oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. En este caso te habla a ti, iglesia. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones le tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un árbol del bosque es cortado, un leño, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, oiga, y regalos, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Entonces, en el principio vemos que es abominable totalmente delante de la presencia de Dios y que esto lo hacían de temás. Y usted sabe que en la Biblia, en más de 10 referencias bíblicas, el árbol verde es asociado con la idolatría y un culto falso, ¿verdad? Porque, hermano querido, esa es la tremenda realidad de la que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos y que debemos de retornar verdaderamente a la palabra de Dios. Mas ellos, verso 8, aún son torpes, dice, y necios en su doctrina de vanidad, pues su ídolo es un leño. O sea, esto significa entonces de que el árbol que está ahí, hermano, representa a un ídolo, aunque quizás no lo adores, ¿verdad?, pero está representando un ídolo ahí. Mi deber, hermano, en primer lugar, es decirle, ¿verdad?, no obligarle a que lo haga, porque ese es el deber, pues, del ministro totalmente, es decirle la verdad a las ovejas, porque está tratando con almas, no con animales, está tratando con gente, hermano querido, que necesita conocer la verdadera verdad en Cristo Jesús. Pero en este momento vemos nosotros la realidad tremenda, hermano, de la cual nosotros afrontamos. Ahora, los adornos, hermano, como lo vimos aquí, ¿verdad?, los adornos que se ponen en el árbol son parte de la adoración a los cuerpos celestes y tiene que ver con la astrología. Ejemplo, las estrellitas, las bombitas que se le ponen, las cositas brillantes, ¿verdad?, que significa el sol y la luna.
Y eso es parte del ritual babilónico. Ahora, celebrar la Navidad consciente o inconscientemente sigue siendo una adoración a los Baales, ¿verdad? Eso es innegable, hermano. Y quiero que le quede bien claro esto también. Un ídolo no es solo adorar una estatua, no, sino puede implicar muchas cosas. Un ídolo puede ser el carro, un ídolo puede ser la casa, un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser la mujer. Puede implicar muchas cosas, ¿verdad? Y que nosotros no hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces que le llamamos ídolo que a una estatua, pero eso no es. Eso es parte nada más de la idolatría que alguien puede tener hacia Dios. Alguien puede decir, pero nosotros no adoramos al árbol. Sí, sí, yo no estoy diciendo que usted lo adora, pero lo pone. Y eso es ser cómplice. Y al cómplice dice la Biblia que le cae juicio igual. Ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Que quién era el culpable ahí? El culpable era Ananías, ¿verdad? Pero ¿quién era la cómplice? Era Zafira, ¿verdad? Ella no tenía que ver nada, pero fue cómplice de aquello. Estaba aceptando, estaba dando a entender que ella estaba de parte absolutamente de Ananías, aunque quizás no hizo el pecado. Pero estaba ahí ella absolutamente respaldando aquella actitud que era abominable delante de la presencia del Dios del cielo. Y hay mucho pueblo hoy en día que está respetando la actitud abominable, hermano, pagana, delante de la presencia del Dios del cielo, y por lo tanto, hermano, también, hermano, viene para ellos, en ese caso, hermano, juicio. Eso es innegable. Ahora, el acto pagano de la Navidad, el mundo lo ha pintado muy bonito, para que no se mire feo, ¿verdad? Sí, muy bonito para que no se mire feo, pero sigue siendo 100% pagano, ¿me entiende? Aunque no se mira feo, aunque regalan regalitos y se intercambian regalos, bueno, etcétera, y aún se atreven a decir, sí, no, porque así los magos, como los magos, pues, así como los magos vinieron y dieron los regalos al Señor Jesús, así, sí, pero ellos no fueron a intercambiar regalos, no, 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 ellos lo hicieron por la sencilla razón de que siempre que alguien se llegaba al rey, siempre llegaba con un presente, y lo más profundo es, viendo bien detalladamente y profundamente la palabra, los magos no llegaron, mire, usted sabe que los magos no llegaron en el momento preciso que el Señor nació, no, 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 dice la Biblia que después de 2 años llegaron y le dieron el regalo, o sea que no hay manera que de decir de que en el nacimiento se deben de intercambiar regalos en ningún sentido, porque la Biblia no lo dice, pues, porque si usted lee bien el relato de los magos, usted se va a dar cuenta que primero ellos fueron a Herodes y después de 2 años, ya no estaban allí en el pesebre, estaban en otro lado ya, ¿me entiendes? Después de 2 años, porque de 2 años mandó a matar, los niños de 2 años, vea que tuvieran 2 años, mandó a matar Herodes, por eso fueron estos magos, bueno, y todo lo que usted puede mirar a la luz de la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros violar la palabra y meter otra interpretación de lo que en realidad la Biblia no nos está diciendo. Ahora, hermano, esto indica entonces que sigue siendo pagano 100%, porque ¿de dónde el cristianismo sacó que hay que poner un árbol? Vaya, ¿de dónde lo sacó que hay que poner un árbol? Y celebrar el 24 o el 25 de diciembre, el cumpleaños de Jesús. ¿De dónde, hermano? Si la Biblia no habla al respecto de una celebración de ese tipo. ¿Me entiende? No habla en ningún sentido, hermano. ¿Verdad? Por eso es que Jeremías 10:8 dice, mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidad, pues su ídolo es un leño. Y lo más tremendo, hermano, que allí también en Jeremías 2:27, al leño le llamaban mi padre, eres tú. Mire qué tremendo, es algo abominable, pues, totalmente delante de la presencia del Dios del cielo, hermano. Porque no hay indicación alguna, ¿verdad? No hay indicación alguna, hermano querido, que Cristo naciera el 25 de diciembre. Al contrario, según todo lo que, hermano, hallamos en la Escritura, tenemos que llegar a la conclusión de que nació durante los meses más cálidos del año. ¿Cómo? Pues se lo dije al principio, si sacamos bien la matemática en ese aspecto. Ahora, si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó, hermano, este día a ser parte del calendario de la iglesia? O sea que la historia nos da la respuesta. Este era un día en que los paganos, durante muchos siglos, celebraban el nacimiento de Jesús. O sea que del Dios solar, por los siglos. ¿Me entiende? Y en el siglo V, fíjese, la Iglesia Católica, para armonizar, hermano, con la celebración pagana del nacimiento del Dios Sol, ordenó que el nacimiento de Jesús
fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana, del solsticio de invierno, así se le llamaba, del solsticio de invierno. También el 25 de diciembre nacieron todos los dioses paganos y este festival era llamado la Natividad, fecha invernal conocida hoy como la Navidad, o sea, nativita, nacimiento que da vida, quiere decir eso. También quiero dejar claro que aunque Cristo hubiera nacido en diciembre, la Biblia no dice que debemos celebrar el nacimiento o la Navidad, no lo dice en ningún aspecto así. Lo busque usted, hermano, y si usted me lo prueba, yo me salgo del Evangelio, ¿no? Claro que no me voy a salir, pero yo, hermano, me rectificara, va a decir, hermano, de verdad tiene razón, pero no. Yo me he metido horas de horas, hermano, así como lo oye usted, para la gloria del Señor, escudriñando. Y yo quisiera, hermano, que usted también se diera cuenta de la tremenda realidad que nosotros hoy en día vivimos delante de la presencia del Dios del cielo. Porque sabemos con seguridad, hermano, que fue colocado en un pesebre, a la intemperie, ¿verdad? O al menos en un establo sin calor. Generalmente los meses de frío en Israel son diciembre a febrero. O sea, también mire, hay una prueba, más son demasiado extremos para viajar a pagar impuestos, como hizo José con su familia. Hay que comprender que en aquellos días se viajaba a pie o al menos con medios muy primitivos. Las escrituras, hermanos, que nos dicen también que los pastores estaban en los campos cuando Cristo nació. Aunque es posible que los pastores estuvieran en los campos algunos momentos durante esta época del año, es poco probable que estuvieran a la intemperie con sus rebaños durante los meses de invierno. Porque en Palestina, hermano, no hacen esto en invierno en ningún sentido. Y Lucas, capítulo 2, que es donde relata acerca de esto, el verso 8 dice, en la misma región había pastores, 2:8 estoy leyendo de Lucas, que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. ¿Se imagina usted? Se va a poner a creer usted de que, hermano, iban a estar ahí, se hace un frío, pero criminal, tremendo. Algunos que hayan estado en Israel se dan cuenta que en esa fecha es tremenda. Entonces, no era así verdaderamente, como ahora la tradición y como ahora el paganismo que lo ha metido. Porque sabemos también, hermano, que los apóstoles no celebraban el día que hoy muchos cristianos celebran como fecha de nacimiento del Señor. Tertuliano, quien escribía a mediados del siglo III, se lamentaba del hecho de que los cristianos estuvieran comenzando a observar las costumbres de los paganos al respecto. Dice en sus escritos, se llevan y traen regalos, se hacen regalos de año nuevo con todo atrevimiento y celebran competencias deportivas y banquetes con algazara. Bueno, la estructura eclesiástica repleta de paganos desde la época de Constantino, hermano, se corrompió tanto en su esfuerzo por reclutar a cuantos pudiera como miembros de la iglesia, que adoptó el festival pagano del 25 de diciembre y lo convirtió en la Navidad. No se sabe con exactitud cuándo se hizo esto oficialmente, pero no fue observado como rito de la iglesia antes del siglo IV. Ahora, retrocedamos un poco más para ver los orígenes de esta celebración pagana de invierno. Entonces, los orígenes, hermano, en busca de los orígenes, ¿verdad?, de las costumbres paganas que conocemos actualmente como Navidad, necesitamos regresar a la ciudad, estado de Babilonia. Esta fue fundada por Nimrod, el vigoroso cazador, que está en Génesis 10 al 8. Quiero que vaya a Génesis 10, hermano, conmigo. Génesis 10 al 8, que dice Génesis 10, 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reinado fue Babel, Babilonia, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces notamos nosotros, hermanos, que aquí Babilonia, ¿verdad?, fue la sede de la primer gran apostasía contra Dios, después del diluvio. Allí fue donde Nimrod y su reina Semiramis I instituyeron los cultos babilónicos. Semiramis era la madre de Nimrod, fíjese, y más tarde fue su esposa en una incestuosa relación. Tremendo eso, hermano. De estos cultos babilónicos se derivan todo tipo y forma de ritos que se hayan
o sea que se hallan presentes aún hoy en diversas religiones paganas, entre ellas la celebración del 25 de diciembre. Los cultos babilónicos eran un sistema que reclamaba para sí la más alta sabiduría y la capacidad de revelar secretos divinos. Se caracterizaba por la palabra misterio, debido a que sostenía el conocimiento de diversos misterios. Además de confesarse ante el sacerdote, al ser admitido en el grupo, el miembro era obligado a beber brebajes misteriosos que, según afirma Salbarte en Science Occult, así se llama un libro, Ciencias Ocultas, eran requisitos indispensables para aquellos que quisieran, ¿verdad?, iniciarse en estos misterios. Los objetivos de la adoración eran al Padre Supremo, la mujer encarnada o Reina del Cielo y su Hijo. En realidad, estos dos eran los únicos que recibían la adoración, puesto que se creían que el Padre Supremo no interferiría en los asuntos de los mortales. En realidad, hermanos, se cree que los originadores de este sistema deben haber sido ángeles caídos o demonios. Su objetivo era gobernar a todo el mundo a través de sus dogmas y de sus ritos. También en la extensión de los cultos babilónicos, quiero que veamos, durante los días de Nimrod, estos cultos lograron controlar profundamente a toda la humanidad, puesto que solo había un idioma en aquellos tiempos y un solo pueblo. La Biblia nos dice que Nimrod ganó su título de vigoroso cazador y su nombre, que significa el gran rebelde, por su innovación de construir ciudades amuralladas para liberar a los hombres de las fieras salvajes, que en aquellos días o en aquel tiempo eran numerosas y atacaban a los humanos. Y porque también apartó a la humanidad de la idea de un Dios que era capaz de intervenir con ira en los asuntos de los hombres. Se afirma que este hombre descarrió en gran manera a todos los humanos. Y según vemos en la historia antigua, los humanos se entregaron a la adoración de los cielos a través del zodiaco, o sea, de la astrología, que se realizaba en la parte superior de la Torre de Babel, en la llanura de Sinar. La consecuencia final fue que Dios confundió su lenguaje y lo dispersó por toda la tierra, ¿verdad? Usted ha leído en el capítulo 11 de Génesis que todo eso sucedió. Parece que los planes del diablo, ¿verdad?, con este sistema, eran alejar a la humanidad de la verdad de Dios. Desde Babilonia se esparció hasta los extremos de la tierra. Y las escrituras relatan que Dios escogió a Abraham para que huyera de todas estas naciones idólatras, conservando de esta forma la verdad divina. Esto implica por qué hay tantas naciones diferentes en el mundo que tienen tradiciones religiosas comunes a sus diversas culturas. También Babilonia siguió siendo la sede de la actividad satánica mundial hasta que fue conquistada por Jerjes en el año 487 a.C. Los sacerdotes babilónicos, los caldeos, por ejemplo, fueron forzados entonces a irse de la ciudad y pasaron a Pérgamo, que se convirtió así en su centro de actividades. A través de los años, estos cultos ganaron influencia hasta el punto que los césares absorbieron en conjunto sus principios y estructuras dentro de su propia religión pagana. Por ejemplo, Julio César fue nombrado supremo pontífice de la orden etrusca en el año 74 a.C. Desde ese momento, la religión de Roma fue la de Babilonia. Los emperadores romanos siguieron teniendo ese título hasta el año 376 después de Cristo, cuando el emperador Graciano, inspirado por los cristianos, lo suprimió al ver que el babilonismo era de naturaleza idólatra. Por eso es que lo suprimió de esa manera. Ahora, quiero que notemos algo muy importante también, hermano, en la unión de las religiones babilónicas y el cristianismo romano. Esa unión que hubo, hermano, de Babilonia con el cristianismo romano en el año 378 después de Cristo. Damasco, obispo de la iglesia cristiana en Roma, fue elegido para ocupar ese cargo. Llevaba 12 años de obispo, puesto que había sido nombrado en el año 366 después de Cristo. Esto se realizó debido a la influencia de los monjes del Monte Carmelo, una escuela de la religión babilónica, fundada por un sacerdote de Jezabel, increíblemente existente aún dentro de la iglesia romana.
tal como estaba constituida entonces. El obispo de Roma, que más tarde se convertiría en cabeza suprema de la iglesia organizada, ya era el supremo pontífice del orden de babilónico, o sea que de Babilonia. La organización religiosa cristiana fue absorbiendo gradualmente las enseñanzas paganas de Babilonia, Roma, poco después que Damasco fuera convertido en pontífice de los ritos de Babilonia. Comenzaron a salir al descubierto los métodos, que todos los métodos que de adoración de la iglesia se hicieron semejantes a los babilónicos, y en la época de este supremo pontífice se restauraron y volvieron al culto algunos templos paganos. Bueno, pero el efecto, quiero que veamos el efecto de esta unión en el cristianismo organizado. Los cambios producidos por esta unión dentro de las doctrinas y prácticas de la iglesia romana no tuvieron lugar de forma súbita. O sea que la iglesia romana actual no es más que una institución humana, y sus doctrinas, que frecuentemente se oponen a la palabra de Dios, nunca fueron enseñadas por Cristo o por los apóstoles. Sus doctrinas se deslizaron al interior de la iglesia a través de largos años. Me parece que verá con claridad todo aquel que examine desapasionadamente estos hechos, que los ritos y prácticas babilónicas fueron introducidos en la Iglesia Católica Romana cuando la persona de mayor influencia en ella se convirtió en supremo pontífice del orden babilónico. Muchos de los elementos paganos que hay hoy en día dentro de la Iglesia Católica fueron tomados directamente de la religión babilónica que fundaron Nimrod y Semiramis, como por ejemplo el culto a los santos y a la Virgen María. Quiero que toquemos alguna de estas cosas porque todo eso viene de ahí, pues, absolutamente. Porque a fin de comprender las razones de todo esto, necesitamos examinar la situación que existía en todo el sur de Europa a fines del siglo IV. La religión oficial impuesta por edicto imperial era la fe cristiana, tal como la interpretaban entonces los funcionarios romanos. Sin embargo, la población en general había seguido las religiones paganas durante siglos. Por consiguiente, aceptaban exteriormente la fe cristiana por necesidad, pero mantenían la observancia de todas las divinidades y costumbres y festividades paganas que tenían, todas estas festividades que ellos hacían. Entonces, por tanto, a fin de ganar alguna sombra del cumplimiento con la religión oficial por parte del pueblo, pronto se hizo evidente a los poderes romanos que la solución más sencilla sería absorber en forma cristiana todos los elementos paganos que demandaban la población en general. De esta forma se preparó el ambiente para un desarrollo entre el cristianismo y la religión pagana. El pueblo estaba acostumbrado a adorar una serie de dioses de diversos orígenes y categorías: dioses de la fertilidad, dioses de la guerra, dioses de la sabiduría y muchos más que podemos mencionar. Con el fin de complacerlos en estas costumbres tan arraigadas, se instituyó la veneración de una larga lista de santos. Estos eran considerados algo así como deidades inferiores, pero que sin embargo tenían poderes para actuar como intercesores ante Dios. Pero la Biblia declara, hermano, abiertamente en 1 de Timoteo 2:5, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Significa que no podemos ir por otro, sino que solamente por el Cristo de la gloria. Ahora, los lugares relacionados con diversos santos fueron declarados sagrados y comenzaron las peregrinaciones a las reliquias de estos santos. Oficialmente nombrados, se les atribuyó el poder de realizar milagros. Y cuando Martín Lutero, ¿verdad?, visitó Roma, Martín Lutero fue un monje, ¿verdad?, sinceramente un hombre, hermano, que se convirtió ahí en Roma, ¿verdad?, cuando él empezó y se metió a un sótano y fue en ese sótano y caminó y al final del sótano había una Biblia ahí que estaba encadenada. Entonces él empezó a escudriñar la palabra, y cuando se dio cuenta encontró la verdad y se dio cuenta que lo que le estaban enseñando a él era verdaderamente abominable. Entonces él empezó, hermano, a oponerse verdaderamente a las enseñanzas
¿verdad? Que le estaban enseñando, porque la Biblia verdaderamente que decía otra cosa de lo que a él estaban enseñando. Entonces fue el hombre que en 1517 trajo la restauración, o sea, la justificación por la fe, y fue donde se empezaron a levantar los grandes hombres como Moody, como Zwingli, como otros hombres tremendos de Dios que trajeron la restauración, ¿verdad? El bautismo de agua, el bautismo con el Espíritu Santo y algunas otras restauraciones que ahora, por su infinita misericordia, nosotros también vivimos. Entonces, cuando él llegó a Roma, esperaba ver una hermosa ciudad dedicada a la gloria de Dios. Lo que vio le causó realmente repugnancia y lo enfermó. Entraban carros en Roma a la llamada Santa Sede, cargados con cientos de huesos y pedazos modificados de cuerpos humanos, de los que se afirmaban eran restos de santos. Cualquier iglesia se podía convertir en santuario. Una iglesia era más santa que la demás si contenía una de esas reliquias de santos. Mira hasta dónde, hermano, ha llegado verdaderamente el paganismo. El culto a la Virgen María, por ejemplo, fue impuesto en el año 381 después de Cristo, 3 años después que Damasco se convirtiera en cabeza de los cultos babilónicos. Puesto que estos cultos y el pueblo en general adoraban a la Reina del Cielo junto con su hijo, la Iglesia romana instituyó que sería políticamente conveniente darle una figura paralela dentro de su culto oficialmente impuesto. De esto, o sea que de esta manera María fue elevada a una categoría divina. Y la imagen de la madre con el niño había sido objeto principal de adoración en Babilonia durante siglos, cuando Jesús nació. O sea que cuando Jesús nació, y de Babilonia este culto se había extendido hasta los confines de la tierra. Y la madre original de esos altares era Semiramis, personificación misma de la lujuria desenfrenada, el libertinaje, etc. Cuando se comienzan a estudiar las prácticas de otras naciones, se encuentran una sorprendente similaridad que se extiende por amplias zonas y durante largos periodos. En Egipto, por ejemplo, la madre y el hijo eran Isis y Horus. Afrodita y Eros eran en Grecia. En Venus y Cupido en Italia, Venus y Cupido en Italia también, y tuvieron otros muchos nombres en lugares más lejanos, edificando sobre la antigua profecía de la simiente de la mujer que habría de venir. Y tomaron allí, hermano, el paganismo siempre transversando la palabra de Dios, tomaron Génesis 3:15, cuando habla acerca de la simiente que vendrá, que está hablando especialmente de Cristo en la cruz del Calvario, que fue la primera profecía de restauración, la primera profecía que encontramos nosotros en la palabra, que la cumplió el Señor en la cruz del Calvario, donde dice: y pondré enemistad, 3:15 de Génesis, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, Cristo, y tú le dirás en el calcañal. ¿Qué significa, verdad? En la cruz del Calvario, porque el diablo hirió, pero él lo derrotó y lo destruyó. Semiramis también dio a luz un hijo, al cual declaró milagrosamente concebido, fíjense. Y cuando lo presentó al pueblo, su hijo fue aclamado como el libertador prometido de esa profecía. Este fue Tamuz, contra cuya adoración Ezequiel protestó en los días de su cautiverio. De esa manera fue introducido el misterio de la madre y el niño, una forma de idolatría que es más antigua que cualquier otra que conozca el hombre. Era el esfuerzo de Satanás para engañar a la humanidad con una imitación tan parecida a la verdad de Dios que no pudieran conocer la verdadera simiente de la mujer cuando Él viniera en el cumplimiento del tiempo. También quiero que notemos bien a profundidad qué es la Navidad. Navidad significa nativita, o sea, nacimiento que da vida. Casi todas las fiestas principales del romanismo, como la Navidad, la Pascua, el Día de San Juan, la Anunciación, la Cuaresma y otras más, han tenido un origen babilónico y han sido adoptadas, hermano querido, verdaderamente, después de darles un barniz de cristianismo, ¿me entiende? Por la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica le ha, hermano, puesto un barniz de cristianismo, hermano, y mucho pueblo está cayendo verdaderamente en eso. Y yo creo que hay que despertar a esta realidad para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida, porque ese barniz que le ha puesto, hermano, la Iglesia Católica, a pesar de que en su origen no tenía relación alguna con Cristo o con la Biblia, la cristiandad no celebró ninguna de ellas en los 100 primeros años posteriores a Cristo.
en ningún sentido, sino que después, hermano, en el oscurantismo que hubo, ¿verdad?, en el pasado, hermano querido, donde el diablo, hermano, hizo averías con los cristianos tremendamente, y la Iglesia Católica Romana fue la promotora de todo eso, hermano querido. Entonces Dios, en su infinita misericordia, siempre guardó la palabra, siempre guardó por medio de su Espíritu Santo, y fue donde fueron levantados todos aquellos hombres que trajeron la restauración, que ahora uno lee de ellos y dice, Dios mío, qué tremendo cómo Dios se glorificó, cómo Dios guardó verdaderamente su palabra para que no fuera transgiversada en ese entonces. Como quedó explicado entonces anteriormente, su origen es pagano, la Navidad, y fueron excluidas posteriormente en la práctica cristiana, como una manera de satisfacer los deseos que sentía el pueblo por sus antiguas costumbres paganas. Eso siempre ha sido así. Así sucede con el día 25 de marzo. Usted sabe que en el día 25 de marzo se conmemora en esta fecha el momento de concepción milagrosa de Jesús en el seno de María. Entre los paganos era un festival en honor de Cibelis, conocida también como Semiramis, la madre de Nimrod, el Mesías babilónico. Sin duda, sorprenderá a muchos cristianos la celebración de la Pascua, ¿verdad?, que tenga relación con Babilonia. Notamos a través de su nombre en inglés Easter. Esta palabra no tiene relación alguna con el cristianismo y se deriva de Istar, el título babilónico de la reina de los cielos. Ciertamente, la enseñanza acerca de Santa Claus, ¿verdad?, o San Nicolás es algo erróneo. No se le debe enseñar a ningún niño el mito de la existencia de un ser irreal que hace regalos. Se les debe enseñar la verdad, hermano, que nadie sabe en realidad en qué día nació Cristo. Se le debe insistir en que fue Jesús quien murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que Dios hecho hombre había venido a vivir entre los hombres. O sea, eso se les debe de enseñar a los niños, se les debe enseñar a nuestros hijos. Por eso dice, instruye a tu hijo en tu carrera para cuando sea grande no se aparte de él. Porque, hermano querido, nosotros mismos estamos metiendo influencias a nuestros propios hijos, y los niños van rápidamente, hermano, y son verdaderamente tomados muchas veces por espíritus y ancestros que no van ni vienen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También sabe que la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino, que significaba el calor del nuevo nacimiento del sol. Eso era lo que significaba, en forma de fuego. Y fíjese que en una fábula babilónica, o sea, que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirma, es una visión diabólica que tuvo esa mujer, y que de ahí fue donde se originó el árbol de la Navidad, hermano, que ahora pues muchos cristianos aún lo tienen en sus casas, que ella afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto, y que el tronco muerto representa a su esposo muerto, o sea, Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz, y eso se propagó para hacer un árbol sagrado en muchos países, y esto ha sido, hermano, incorporado al día de la Navidad. Ahora, por eso es que hay que notar, muy importante esto, hermano. Tampoco queremos decir que en nuestros días la gente pone el árbol de Navidad en sus hogares o iglesias para adorar, o sea, para adorar al árbol. No, lo que estamos diciendo es que el uso del árbol de Navidad es claramente traído del paganismo, en una forma modificada, y es cosa de hombres, como dice Jeremías 10:3, ¿verdad? Quiero que lo vuelva a leer conmigo, Jeremías 10:3, que ahí es donde está hablando, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un árbol del bosque es cortado. Oiga, es vanidad, hermano, ¿me entiende? Lo trabajan las manos de artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, y regalos, y ahí le puede, etcétera, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. ¿Me entiende? Aunque está hablando, hermano, que del mismo árbol se está sacando aún, está hablando de la idolatría también, hermano, pero la aplicación rotunda ahí de lo que la palabra de Dios nos está diciendo es tremendo, pues. Por eso es que, hermano, el Señor les dijo, más ellos, ¿verdad? Y habla a Jeremías, más ellos aún son torpes y necios,
en sus enseñanzas, en su doctrina de vanidad, pues su ídolo es un leño. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, hermano, no es, hermano, solamente una estatua, un ídolo. Puede ser cualquier, diferentes cosas pueden ser idolatría en nuestra vida. Por eso es muy necesario, hermano, que nosotros como predicadores, como verdaderos siervos de Dios, tenemos que predicar el deber, o sea, es decir la verdad, no obligar. Si usted quiere seguir paganizado, si usted quiere seguir metido, hermano, usted pues, hermano, siga, ¿verdad? El que se ensucia, ensúciese más, dice, que se limpie, trate de limpiarse más. Yo creo que cada día nosotros necesitamos limpiarnos delante de la presencia del Dios del cielo para presentarnos como vasos, hermano, aprobados delante de su presencia. Yo quiero que cada día el Señor se glorifique, yo quiero que cada día el Señor se dé a mi vida, yo quiero que cada día el Señor me enseñe, que cada día el Señor me ilumine para poder yo ser un vaso útil delante de su presencia, porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que la realidad bendita de la palabra sigue siendo la realidad y nosotros debemos verdaderamente retornar a las Escrituras, porque Satanás siempre, hermano, ha estado tratando de apartar a los hijos de Dios de las sencillas verdades de adoración bíblica. Ha tenido mucho éxito, ¿verdad?, en esto a través de los años, pero mucho éxito, hermano. Y lo más triste es que podemos ver hoy en día, hermano, pastores aún, hermano, así como usted lo va a oír, pastores vestidos, diáconos, obreros vestidos de Santa Claus, fíjese, enseñándole a los niños algo irreal, algo que viene, hermano, totalmente y 100% del paganismo y que tiene raíces diabólicas totalmente. Yo creo firmemente que debemos de darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo y debemos de retornar y levantar nuestra cabeza en alto para que Jesucristo pueda glorificarse, para que Jesucristo pueda hacer la obra completamente en nuestra vida, porque centenares de millones de personas se hayan sometidas, hermano, en pagana esclavitud a una supersticiosa sistema que se aparta totalmente de la verdad y de la salvación verdadera, según la santa palabra de Dios. Solamente hay una forma, hermano, de que lleguemos nosotros a la salvación, y esta es a través de una relación personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Una relación que nos dé a nosotros, hermano, una intimidad total delante de su presencia, para poder descubrir, para poder ver la palabra de Dios y retornar a ella con toda sinceridad, así como nos dimos a Él, así como renunciamos a todas esas cosas. El Cristo de la gloria quiere ahora en realidad que nos demos cuenta de este tremendo concepto. Por eso es que Pablo, hermano, a mí me llama la atención en Gálatas, viendo Gálatas capítulo 8, quiero que usted vaya conmigo, es tan amable de ver Gálatas capítulo 8 que dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Será posible, hermano querido, que una persona pueda caer en ese sistema tan abominable delante de la presencia del Dios del cielo? Sí es posible, por la sencilla razón de que no le predicamos la verdad bendita de la palabra de Dios, pero en aquel tiempo, dice, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses, pero ahora, verso 9, pero ahora, está hablando hoy presente, que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios. ¿Cómo? Dice Pablo, es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. ¿Por qué? Porque todo esto del paganismo, hermano, todo esto de la Navidad, todo esto de los árboles, trae ancestros terribles de que ni cuenta nos damos. Y observáis, dice el verso 10, los días, y observáis los meses, y observáis las estaciones y los años. Mire qué tremendo, qué tan complementaria la palabra. Temo, dice Pablo, por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Qué tremenda, qué responsabilidad ministerial, hermano, la que yo puedo ver en ese siervo tremendo de Dios que le habla a la iglesia de una manera clara y terminante, como yo en esta hora quiero, hermano, hablarte a ti verdaderamente. Temo, dice Pablo, temo por vosotros que quizás en vano haya trabajado por vosotros. Qué tremendo. Yo por eso le hablo a la iglesia que Dios me ha permitido aquí en Buenos Aires, hermano querido, y le hablo a los pocos miembros que tengo actualmente. Yo les hablo y les digo, hermanos queridos, verdaderamente tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que afirmarnos
delante de la presencia del Dios del cielo y retornar al verdadero evangelio. Yo, en realidad, hermano, no le obligo absolutamente a nadie, pero mi responsabilidad es decirle, hermano, la verdad bendita, porque yo no tengo compromisos con ningún hombre. El compromiso que debemos de tener cada siervo, cada ministro, cada persona que habla de la palabra de Dios, es el compromiso verdadero, es con el Cristo de la gloria, con aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, con aquel que dio su vida verdaderamente allá y nos salvó, que por su infinita misericordia. Yo creo firmemente que debemos de darnos cuenta que estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos, hermano querido, que aún es lamentable oír, aún es lamentable ver, aún es, hermano, sinceramente, y da repugnancia absolutamente, hermano, que el cristianismo, que el verdadero Hijo de Dios esté metido en esos sistemas, hermano, que son parte total del paganismo y lamentablemente que ahora en día, hermano, hay muchas iglesias, no solamente acá, sino que en el mundo entero, que aún están celebrando el cumpleaños de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo, en realidad, como hablamos al principio, no fue que nació en esa fecha, y aún aunque hubiera nacido en esa fecha, no nos es permitido absolutamente, si es que lo ponemos de esa manera, aunque no es de esa manera, como ya lo probamos nosotros. Pero si imagina usted, si imaginara usted que fuera en esa fecha, tampoco el Señor dejó estipulado esas cosas que las hiciéramos. Él dejó estipulado 3 cosas exteriores en la palabra de Dios que implican doctrina sólida delante de su presencia y que son parte del gobierno de Dios. Es la cena del Señor, que era una de las cosas que teníamos que hacerla nosotros exteriormente, y también el bautismo de agua era otra cosa exterior que se tiene que hacer y que se mira, y el velo, que algún día tocaremos acerca del velo para cubrirse. Entonces, esas son las 3 cosas elementales que el Señor dejó a la luz de su palabra del Señor, porque el nacimiento de Cristo es hermoso, sí, es hermoso cuando es visto dentro del contexto de la palabra de Dios, aunque no sabemos una fecha determinada. De no ser así, pues se convierte en poco más que una festividad pagana. Me temo, hermano, que sea esto lo que ha tenido lugar en el corazón de la mayoría de la gente que trata de celebrar la Navidad. En cambio, si en lugar de dedicarse a las agotadoras y frenéticas compras de Navidad, las fiestas de la oficina o los grandes espectáculos, ¿verdad?, navideños, todos se dedicaran a regresar durante estos días a las Escrituras en busca de orientación que todos tanto necesitamos, descubriríamos que es verdaderamente posible adorar al Señor Jesús en la belleza de su santidad, encontráramos la verdadera verdad, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos, hermano, a escudriñar la palabra del Señor y empezáramos a examinar en realidad qué es lo que nos han enseñado y qué es lo que ha venido, hermano, durante todos estos años, ¿verdad?, hermano, nosotros llegaríamos a una verdad bendita y llegaríamos en realidad a conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que llegaríamos a tener y a llegar a una conclusión que la palabra de Dios, hermano querido, no nadie la puede violar. El diablo ha tratado, sí, ha tratado y se ha metido mucho, hermano querido, y la iglesia está muy paganizada. Aún usted sabe que el enemigo, hermano, ha metido muchas costumbres paganas, ha metido muchas cosas, hermano, que algún día también estaremos hablando, ha metido acerca de que vamos a hablar también algún día cuando llegue el momento, de hacerlo, de la Semana Santa, que lo que menos tiene es santa, por supuesto, pero ha metido muchas cosas que aún la iglesia, hermano, que se llama Iglesia de Cristo, ha estado, hermano, contaminada en todas esas cosas. Yo creo que debemos de empezar, hermano, a escudriñarnos a nosotros mismos, a escudriñar nuestro corazón, y no se vaya a lo que yo le estoy diciendo, sino hable con el Espíritu Santo, pregúntele al Espíritu Santo y dígale que le muestre la palabra. Él con toda gentileza se la mostrará, y vaya usted verdaderamente y empiece a escudriñar, empiece a darse cuenta de todos sus orígenes, hermano, y va a darse cuenta usted que estamos errados muchas veces en muchas cosas, y debemos de entender bien claro en esta preciosa hora, entenderlo pero bien claro, que Cristo Jesús lo que quiere es liberar a su pueblo. Y como lo dije al principio, y reconoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si esta verdad no penetra a su corazón. Ojalá su conciencia no esté cauterizada, ojalá usted, hermano querido, amigo que nos escucha, su conciencia no esté totalmente cauterizada, porque si su conciencia está cauterizada, aunque se le diga la verdad, aunque se le diga la palabra, usted va a ignorar este acontecimiento. Yo no vengo aquí, hermano, con ningún sentido o con ningún, hermano,
cosa rara, no. Yo vengo a decirle lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, ni lo que una organización dice, no, sino lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es la única que nos va a libertar. Y la Biblia dice bien claro que esta palabra nos va a juzgar en aquel día. Esta palabra es la que nos va a nosotros, hermanos, a juzgar delante de la presencia del Dios del cielo. Yo solamente quiero que rectifique usted y que se dé cuenta qué es en realidad lo que está celebrando, porque, hermano, es abominable delante de la presencia del Dios del cielo, porque en realidad no fueron policías los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, fueron religiosos de aquel entonces los que destruyeron al Señor, al Salvador de nuestra alma, hermano, porque usted bien sabe que no fueron los policías normales, sino que fueron religiosos. Eso significa que una de las cosas que Dios abomina, hermano, abomina, pero es algo abominable totalmente delante de la presencia del Dios del cielo, es la religiosidad, hermano. Una persona religiosa, hermano, Dios la abomina totalmente. Por eso es que Jesús estaba en contra de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, hermano, porque el Señor les decía hipócritas, les decía, por fuera vestir bien lindo, pero por dentro soy carcoma de huesos podridos. Hermano, yo creo firmemente que debemos de limpiarnos. Limpiar, dice la Biblia, el vaso por dentro para que lo de afuera se limpie solo. Yo creo firmemente que cada día, cada uno de nosotros, incluyéndome yo, debemos de regresar verdaderamente a la palabra y debemos de darnos cuenta que al que debemos de poner en alto es a Cristo Jesús sobre todas las cosas, y que el Señor ha dejado estipuladas las cosas que nosotros debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer, y que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo creo firmemente, hermano querido, que esta ha sido una disertación para que usted, hermano, se examine y se haga un examen de conciencia y no juzgue. Si quiere juzgarme a mí, júzgueme, pero juzgue la palabra de Dios. Mire la palabra con detalle, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, y antes de que usted venga a juzgarme, y antes de que usted venga a hablar en contra quizás de mi persona, primeramente vaya a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad, como se lo dije yo, mi compromiso no es, hermano, predicar, ¿verdad? Un evangelio barato, un evangelio de esa manera, sino un evangelio, hermano querido, que vale el precio, que verdaderamente el precio que fue derramado en la cruz del Calvario no es cualquier cosa, es la sangre de aquel que nos limpia, es la sangre de aquel que nos ha salvado, es la sangre de aquel, hermano, el precio es alto, pues, el precio es grande, hermano, el precio no es cualquier cosa que podemos manipularlo o que podemos tomarlo a la manera que nosotros pensamos o creemos, no, tenemos que hacer a la manera que Él nos instituyó a la luz de su palabra del Señor. A esa manera tenemos que llegarnos, porque esa es la manera más correcta en la cual Cristo Jesús ha querido establecer su palabra. Por eso es que retorne usted, y por eso es que yo vuelvo, insisto y leo por última vez Gálatas 4:9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Ojalá que usted en esta hora examine verdaderamente su condición espiritual y se dé cuenta en realidad qué es lo que está creyendo y qué es lo que le están enseñando. Vaya a lo que Dios dice a su palabra, no a lo que el hombre se puede equivocar. Nunca confíe en el hombre, confíe en Dios. Todo hombre es mentiroso, dice la Biblia, solo Dios es verdadero. Por eso usted vaya a la palabra y vea esta palabra que se le habla, esta palabra que en realidad es la que nos liberta y la que nos da la vida, y esa vida nosotros la hemos experimentado por siglos. Por eso yo le invito a usted en esta hora, si quisiera reconciliarse con el Señor, si por mucho tiempo ha fallado delante de su presencia, dígale: Señor Jesús, verdaderamente he estado equivocado, verdaderamente ahora he entendido y comprendido que lo que me han estado enseñando es totalmente erróneo, y renuncio a todo eso para quitar todo ancestro. Hágalo de esa manera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale: Señor, verdaderamente ahora voy a retornar como retornaron los del libro de Hechos, que dice que lo tiraron todo y lo quemaron, aún sus libros y todas las cosas que tenían ahí guardadas, que eran ancestros inmundos, y muchas cosas que muchas veces tenemos guardado por años nosotros, y ahí lo que tenemos es idolatría, abominación a Jehová. Por eso en esta hora yo le invito a usted también, amigo que nos escucha, si quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, pídale perdón al Señor y empiece a dedicarse verdaderamente a este camino, porque las estadísticas muestran que en este año, en estos años, ¿verdad? Siempre a los finales de los años, o sea, siempre en diciembre, muchos cristianos se regresan verdaderamente
y van, hermano, al mundo. Las estadísticas nos demuestran de que muchos cristianos se regresan al mundo y en enero ahí vienen llorando y chillando y diciendo, ahora perdóname Señor, he fallado, y viene el otro año y vuelven a hacerlo. Yo creo firmemente que debemos de ser honestos delante del Señor y así poderle servir verdaderamente a Dios. Yo le digo a usted que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que examine bien lo que hemos dicho y lo que hemos hablado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reciba la bendición, reciba espíritu de sabiduría y reciba espíritu de leer la palabra de Dios para que se dé cuenta de estas verdades benditas. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor por tu misericordia y por tu amor y porque tú has sido fiel con nosotros. En el nombre de Jesús a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú te la mereces por los siglos de los siglos. Amén.